Gentiles amigos de Mirada Profunda, este espacio de periodismo sin compromisos. Tenemos el honor de presentarles al general de división, diplomado de Estado Mayor, retirado Roberto Vadillo Martínez, quien sirvió por más de medio siglo en activo a las Fuerzas Armadas Mexicanas. Entre otros cargos, el general Roberto Vadillo Martínez fue jefe de la sección segunda del Estado Mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional, la sección de inteligencia, así como comandante de zona militar y comandante de región militar. Mi general, usted lo sabe, es un verdadero placer, es un gusto y un honor. Gracias por recibirnos. Gracias a ti, Jorge. Como siempre, me da un gusto platicar contigo, con tus programas que tienes a través del Internet, con tus intervenciones que tienes a través de diferentes medios, tanto en América como en Europa. Y estoy a tus órdenes, como siempre. Yo quisiera ahora, si usted me lo permite, pasar a examinar la situación de los Estados Unidos, sobre todo a unos meses de que se lleven a cabo elecciones que serán cruciales. Elección presidencial, renovación de representantes, de diputados, de senadores, etcétera. Y sin embargo, antes de entrar en materia, tengo una pregunta, un tema que me llama poderosamente la atención. ¿Por qué un presidente belicista como lo fue Barack Obama, el actual presidente Biden se desempeñó como vicepresidente de Obama, recibió el premio Nobel de la Paz, y un presidente que busca regresar a la Casa Blanca como Donald Trump es vilipendiado, perseguido, ridiculizado? ¿A qué atribuye usted una circunstancia como esta, mi general? Mira, Jorge, efectivamente, Obama recibió el Premio Nobel de la Paz 2009. Mira, yo en un libro que tú seguramente tienes y que se llama el Complejo Militar Industrial, yo supongo que todos los premios que se dan en el mundo, o no para decir todos, para decir la mayoría de los premios que se dan en el mundo, se dan a élites, se dan a castas que controlan incluso el mundo de los premios internacionales, como el Premio Nobel de la Paz. Porque seguramente los que dan el Premio Nobel de la Paz sabían que Obama propició la muerte de millones de niños no nacidos en el vientre de sus madres con la promoción de los hospitales para abortar en todo el mundo. Sabían que bombardeó 7 países. Sabían que expulsó a 3 millones de inmigrantes silenciosamente. No hubo escándalo ni en la prensa, ni en la televisión, ni en los medios de internet. No hubo escándalos de nada. Expulsó a 3 millones de migrantes desde Estados Unidos y no pasó nada. Ellos lo sabían. Lanzó miles de bombardeos o miles de bombas sobre varios países, sobre 6 o 7 países. Todo esto lo hizo Obama y recibió el Premio Nobel de la Paz. Entonces, Trump, al revés, firmó 7 tratados de paz. Fue el primer presidente estadounidense en 100 años que no inicia una guerra. Propició la paz de Israel firmada con varios países árabes. Incluso visitó
Corea del Norte. Recordarás aquella ocasión en que aparecieron en televisión en la línea el gordo norcoreano y Trump, ¿no? Entonces, y a él no le da nada. Él es el malo de la película. ¿A qué se debe esto, Jorge? Mira, los medios de comunicación en Estados Unidos son tan poderosos que hacen que la mentira más grande se convierta en una verdad refulgente. Eso fue lo que hicieron con Obama. Obama es el bueno, es el joven idealista, es el joven estudioso, es el joven que ingresó a las principales universidades de élite de Estados Unidos, es el joven que los debería llevar al poder porque él les aseguraba 8 años, como fue, de no cambios en el sistema político, en el sistema social, en el sistema económico, en el sistema financiero, en el sistema bancario, a todo ese mundo que gobierna Estados Unidos atrás de los presidentes. Entonces, esa es la razón, creo yo, de que a un presidente belicista, que aparentemente no lo es, tú sabes que en su viaje a México, Obama se reunió con los estudiantes, no en la universidad, seguramente recordando lo que le hicieron a Echeverría, ¿verdad? Pero sí se reunió con ellos por Chapultepec. Se los trajeron ahí enfrente de ellos. Cuando llegó por primera vez al Medio Oriente, se reunió en una instalación del Cairo con estudiantes también. O sea, lo querían hacer a pasar como un gobernante del sistema pacífico, bueno, del pueblo, etcétera, que no lo fue. No lo fue y así ha pasado ante la historia, aunque los medios estadounidenses lo hayan presentado de otra forma. Por lo que se refiere a Trump, pues tú sabes que es impredecible, es espontáneo, dice lo que piensa. En el acto público en el que se encuentra, dice lo que piensa. Así que en ocasiones puede lanzarse pedradas hasta él mismo de lo que dijo en anteriores veces. Te recuerdo 2 hechos, Jorge, con respecto a la personalidad de Trump, que tú seguramente los viviste y te los vas a recordar. En aquel tiempo, cuando estaban Trump y Peña Nieto, alguien publicó, no sé si un libro, un folleto, una comunicación en la radio, una comunicación en la televisión, alguien dijo esto. Cuando Trump es enfrentado de frente respecto a las palabras que dice o a las ofensas que causa, se queda callado, no contesta. ¿Qué pasó en México en aquel tiempo que estaba Peña Nieto en el poder? El único gobernante en el mundo que lo enfrentó directamente a través de la televisión fue Peña Nieto. Recordarás, y por eso te lo mandé hace unos días, el discurso de Peña Nieto, completamente digno, completamente institucional, completamente representando a todos los mexicanos, completamente patriótico, etcétera, que desgraciadamente los medios de comunicación olvidan. Ese debería estar grabado en la Cámara de Diputados o en la Cámara de Senadores. Entonces, esa es la circunstancia de Trump. Por lo menos con Peña Nieto se cumplió lo que alguien dijo. Cuando lo enfrentan directamente, él se queda callado. Peña Nieto lo enfrentó y se quedó callado. Pero además, Jorge, le hizo una concesión a Peña Nieto, que no es nada despreciable, ¿eh? Como Peña Nieto terminaba el 1 de diciembre su paso por el poder en México, firmó el Tratado de Libre Comercio, el TEMEC, en Buenos Aires, Argentina, en una reunión internacional que había en ese país. Esa fue una concesión de Trump.
Sí, fue, Él pudo haber dicho, no, vamos a hacerlo con los que llegan. Entonces, esa es la realidad de Trump. Entonces te digo, si Trump es impredecible, lo va a seguir siendo si llega a la presidencia de Estados Unidos. En tanto, los demócratas son totalmente al revés, son falsos, comenzando por el catolicismo del presidente Biden. Pura onda. No puede ser que sea católico y promueva el aborto, promueva las clínicas abortistas. Eso es increíble. En cambio, Trump, que no se dice católico, pero que se dice, digamos, devoto de las ideas cristianas, el día Viernes Santo, por lo menos de los años que tuvo en el poder, a las 3 de la tarde, le hizo un homenaje a Jesús, que fue a la hora de su muerte. Ahí ve la diferencia entonces entre demócratas y republicanos. Los demócratas se creían como buenos, como justicieros, pero en realidad son casi satánicos. Son promotores del socialismo, promotores de un socialismo cultural que algún día hablaremos más a fondo, que es derivado del socialismo de Antonio Gramsci, el gran ideólogo comunista, verdadero ideólogo comunista, creo yo, de Occidente, un italiano de los años 40, 50. Esa es la situación, Jorge, que yo veo en relación con las diferencias que hay entre Obama y también entre Trump, que además, como colofón, digamos, a esto que él hizo a Peña Nieto, ya en la presidencia enfrentó el poder de China, el poder comercial, de China, y eso ha llevado a que México, entre otros aspectos, también se haya convertido en el primer socio comercial de Estados Unidos, cuestión que envidiarían Alemania, Inglaterra, Francia, China, Rusia, etcétera. Entonces, los demócratas son falsos y Trump dice, la retórica de Trump es abierta. Así es y así va a seguir siendo, aunque sea nuevamente presidente. Jorge. sí, mi general. Escuchándolo, me viene a la mente la siguiente pregunta. ¿Qué se juegan entonces los Estados Unidos en las próximas elecciones de noviembre? Mira, Jorge, te va a sorprender lo que te voy a decir. Eso yo lo he estado pensando ya mucho tiempo, ¿no? Mucho tiempo atrás. En forma definitiva no se juega nada. Si ganan los demócratas, continuarán impulsando sus políticas socialistas, sus políticas abortistas, sus políticas justicieras, sin poder llegar a completar todo lo que prometen, porque eso es imposible. Ningún país del mundo puede llegar a completar todo lo que sus políticos se comprometen a hacer. Ningún país del mundo, ni el más rico del mundo, ni Alemania, siquiera en estos momentos, en estos días. Las políticas sociales, del Estado benefactor o del Estado de bienestar que promueven tanto en Europa principalmente como en Estados Unidos, solo son políticas que endeudan a los países, endeudan a los países, endeudan a los gobiernos y endeudan a los pueblos, que el 95% de los pueblos ni siquiera sabe que está endeudado. El principal problema esencial
en estos momentos que sufre el mundo es el endeudamiento de países, de gobiernos y de pueblos. Estados Unidos, Alemania, Japón, Francia, Inglaterra, Italia, España son los mayores países productores o hacedores de deuda para sus pueblos. Y esa deuda deviene de esos estados de bienestar que ellos promueven. Porque el estado de bienestar, Jorge, proviene a su vez de leyes que se hacen en el Congreso, de promesas que se hacen en el Congreso. Y los congresistas no saben en qué forma se va a pagar ese estado de bienestar. Entonces, todo lo que un país le pueda dar a sus ciudadanos, a sus pueblos, que no sea de su producción nacional, que no sea de sus impuestos, va a ser endeudándose. Y la deuda no solamente es del gobierno que la promueve o que la pide, que la hace, es del Estado, es del país y es del pueblo sobre todo. El pueblo es al que a final de cuentas sufre los intereses de la deuda. Podemos decir, Jorge, que la deuda es el esencial y el principal problema de los países en todo el mundo en la actualidad. Ojalá y en las Naciones Unidas se promoviera una propuesta para que en el año 2035 las deudas de los países quedaran en cero. Este sería un gran logro de la humanidad y no afectaría en lo absoluto a los banqueros. Los banqueros tienen en estos momentos una deuda, más bien los pueblos y los países del mundo tienen en este momento una deuda con los banqueros de más de 300 billones, óyelo bien, billones de dólares. No quieren ellos que se les paguen las deudas, quieren que se les paguen los intereses. Entonces, ojalá y en la ONU se promoviera esa propuesta que te estoy haciendo a través de tu programa. Creo yo que no sabemos qué pasaría en caso de que llegue Trump, porque es impredecible. Y creo yo que esas dos situaciones, de Trump impredecible y de demócratas falsos, faltos justicieros, faltos de seguridad en la promoción de la seguridad social, endeudadores de sus países y falsos católicos, falsos cristianos. Entonces creo yo que no va a cambiar en lo absoluto la próxima elección a lo que pase en el pueblo norteamericano. Por eso digo que no se juega nada y por eso digo que en la próxima elección no va a pasar nada, porque Trump es impredecible y porque los demócratas son falsos cristianos, son falsos católicos, son falsos justicieros. La justicia, como la promueven ellos, nunca se va a lograr en todos los pueblos del mundo. Tú como Estado benefactor, tú como Estado que promete a los pueblos solucionar todos sus problemas sociales, de miseria, de pobreza, de salud, de educación, etcétera, estás mintiendo. Ningún país lo ha logrado. Mucho menos los comunistas, ¿no? Los comunistas son los hacedores de los grandes problemas nacionales. Entonces, esa es digamos, mi opinión sobre la próxima elección en Estados Unidos, Jorge. Sí, mi general, muchas gracias. Personas relativamente vinculadas con el expresidente Trump, como el general Flynn, Michael T. Flynn, hablan de que los demócratas quieren volver a Estados Unidos un país comunista, es decir, convertir desde dentro a Estados Unidos en un país comunista.
¿Lo podrían lograr los demócratas si los usureros, los especuladores, etcétera, que dominan al dólar allá? Mira, Jorge, hace muchos años, yo llegué a una conclusión. Llegué a la conclusión de que el pueblo estadounidense tiene tal poder en el mundo, tiene tal influencia en el mundo, tiene tal poder financiero, tiene tal poder militar, tiene tal poder bancario, que todos esos poderes se mezclan, se confunden, se interlazan, se intercomunican con valores de ese mismo pueblo, que son valores familiares, valores sociales, valores éticos, valores políticos, valores religiosos. Y esa mezcla, tanto del lado negativo, digamos, del lado de los guerreristas, como del lado de los que no quieren acciones violentas, ha hecho que el pueblo estadounidense sea muy resiliente a todos los vaivenes que hay en sus elecciones, en su sistema político, y a eso se aúna muy fuertemente, muy firmemente y muy decididamente una economía tremendamente fuerte. Como tú sabes, Estados Unidos tiene no meses, tiene años creciendo. ¿Desde cuándo venimos oyendo que la inflación va a terminar con el crecimiento estadounidense? ¿Desde cuándo venimos oyendo que Estados Unidos está en la bancarrota? ¿Desde cuándo venimos oyendo con tus conocidos españoles que están diciendo que hay un batacazo diario de Estados Unidos en su economía, en sus finanzas, en sus bancos, etcétera, ¿no? ¿Desde cuándo? Tiene años que no pasa nada. Entonces son dos aspectos importantes, resilientes, muy fuertes en Estados Unidos: su población y su economía. Mientras esto suceda, ningún político de ningún partido va a poder echar la balanza hacia su cesto de ideas, digamos, hacia sus ideas, hacia sus propuestas, hacia lo que quiere más bien, hacia sus ideologías. No lo va a poder hacer. Hay en ese entramado de acciones, de todo lo que representa la sociedad, de todo lo que representa la sociedad estadounidense, hay unos balances que impiden que eso suceda. Entonces, yo creo que esa es la verdadera potencia estadounidense en todos los aspectos, que impide que políticos ideologistas o perseverantemente malévolos quieran llevar a su sistema político, a su sistema constitucional y a su sistema social hacia uno de los lados. Entonces, creo yo que esas dos cuestiones de la sociedad estadounidense y sus valores, y de la economía estadounidense y sus ventajas, pueden impedir que Estados Unidos caiga en un régimen totalitario, absoluto, absolutista, de un solo hombre, o en un régimen disfrazado de comunismo que lleve a esa doctrina a instalarse en forma definitiva
como lo quisieran muchos en el mundo, tú lo sabes, en Estados Unidos. Esa es mi opinión, Jorge. Entonces, mi general, el fundamento cristiano de la sociedad estadounidense tiene la fuerza suficiente como para impedir que las élites, sean de extrema derecha, sean de extrema izquierda, sometan al país a ese totalitarismo al que usted se refiere. Así es, Jorge. Mira, el fundamento cristiano es muy importante en Estados Unidos y no se dice, ni se estudia, ni se presenta ante la opinión pública. Pero hay que tomar en cuenta que en Estados Unidos hay unos 200 millones de católicos y de cristianos que tienen una gran influencia en toda la sociedad estadounidense, con los valores que ya te dije, con los valores familiares, con los valores religiosos, con los valores éticos, morales, etcétera, ¿no? Entonces, ellos viven en una sociedad multifacética, pero con esos valores influyen, tal vez sin pensarlo, tal vez sin quererlo, tal vez sin intención de hacerlo, sobre la gente con la que están rodeados. Es muy importante algo que acaba de decir Trump hace unos días, diciendo que los demócratas han ahuyentado a Cristo, que a Cristo hay que traerlo a la sociedad estadounidense. Eso lo dijo Trump hace unos días. Entonces, el aspecto del cristianismo y del catolicismo no se estudia en Estados Unidos porque Cristo, como tú sabes, ha sido expulsado primero de la política, luego quieren expulsar de la familia, por la simple frase que dijo: solo la verdad os hará libres. Algún político de cualquier parte del mundo o de cualquier país del mundo dice verdades, puras mentiras. Todos los políticos de todos los partidos basan sus campañas y sus acciones en mentiras. Por eso quitaron a Cristo de las universidades, quitaron a Cristo lo quieren quitar de la familia, porque Él es apabullante. La verdad nos hará libre. Solamente la verdad te hace libre. La mentira no te hace libre. La mentira te hace esclavo. La mentira comunista te hace esclavo. La mentira socialista te hace dependiente de lo que te ofrece y no te da, o te da en migajas. Esa ha sido la historia del socialismo desde que lo aventó Carlos Marx en 1848. Entonces, esa sería mi respuesta, Jorge, a lo que me preguntaste.